Ya tengo varios videos sobre esta temática y veo que a muchos de mis suscriptores les agrada este tema de comparar iPhone versus Android y ver cuáles son sus diferencias, si vale la pena o no cambiarse, y hay una pelea constante de todos los usuarios de iPhone y entre todos los usuarios de Android. Así que hoy vamos a ver algunas de estas características de manera central, sin preferencia por ninguna de las dos. Así que de igual forma recuerden que nosotros tenemos una tienda en la cual vendemos principalmente iPhone, pero también dispositivos Android, que se las dejo en la descripción del video solamente para Colombia. Así que empecemos con el primer punto de qué diferencia hay entre un Android y un iPhone, y son las diferencias de hardware. Y es que cuando se trata de hardware hay algunas diferencias clave entre los iPhone y los dispositivos Android. En primer lugar, Apple diseña tanto el hardware como el software de los iPhone, mientras que Android es un sistema operativo abierto que se ejecuta en cientos de modelos diferentes de muchos fabricantes. Esto da a Apple un mayor control sobre la experiencia del iPhone, obviamente, mientras que en Android dependemos de capas de personalización, de launchers, que si el sistema operativo cambia según la marca, que si Xiaomi, que si Huawei, que si el mismo Google con sus Pixel, o incluso Samsung, que es como una de las empresas más grandes que representan el sistema operativo de Android. Además, los iPhone tienden a utilizar los chips más recientes y rápidos de Apple, mientras que la potencia de los dispositivos Android varía mucho según la gama y el fabricante. Sin embargo, los mejores dispositivos Android suelen tener especificaciones de hardware similares o incluso en algunos casos mejores que muchos iPhone. Y otra gran diferencia es que Apple solo usa paneles OLED en sus iPhones más caros, mientras que muchos teléfonos Android de gama media y alta cuentan con pantallas OLED, y ya sabemos que estas ofrecen un mejor contraste y colores más vibrantes, por lo cual una mejor experiencia al momento de estar viendo pantalla. En términos de almacenamiento, muchos Android de gama alta ofrecen más capacidad que los modelos base de iPhone. Por ejemplo, los Galaxy de Samsung suelen tener 128 GB o más, mientras que el iPhone en algunas versiones tiene de básico solo 64 GB. Y ni hablar de una expansión, porque en iPhone en ningún modelo en este momento reciente lo posee, es decir, no puedes poner una SD, una memoria, para ampliar el almacenamiento, sino que tienes que jugar directamente con el almacenamiento que traiga tu iPhone, mientras que en algunos Android sí puedes jugar con eso, meter más almacenamiento y no recurrir a lo que por ejemplo tiene muchísimo el iPhone, y es iCloud, que es este sistema de almacenamiento para guardar fotos y todo eso que tienes que pagar de manera mensual con una suscripción. Y una característica de hardware única del iPhone es el Face ID, que es el sistema de desbloqueo facial 3D seguro. Android cuenta con escáneres de huellas digitales y desbloqueo facial 2D que no es tan avanzado. Sin embargo, cada vez se han acercado más, pero siempre que una persona prueba el Face ID de iPhone versus cualquiera de Android, se da cuenta que es muy difícil llegar a superar el de iPhone. Y por último, los iPhones tienden a tener mejor rendimiento de batería que los Android, gracias obviamente a la optimización de software de Apple, pero muchos Android tienen baterías más grandes y carga rápida más veloz, que es una de las cosas en las cuales los iPhones se han quedado en el pasado. En cuanto al segundo punto, en cuanto a las diferencias, tenemos las diferencias de software, y es que el software es donde encontramos las mayores diferencias entre iOS y Android. iOS es un sistema operativo cerrado desarrollado por Apple exclusivamente para sus iPhone. Esto permite una mejor optimización entre el hardware y el software, mientras que Android es un sistema operativo de código abierto que puede ser modificado por los fabricantes. Esto crea una experiencia más consistente en iOS. Apple también actualiza todos los iPhones a la vez con las nuevas versiones de iOS. Mientras tanto, las actualizaciones de Android llegan meses después a diferentes modelos o diferentes regiones del mundo, si es que llegan. iOS tiende a priorizar la simplicidad y tiene una interfaz limpia con animaciones fluidas. Android ofrece obviamente lo que a muchos les encanta, y es una mayor personalización y más funciones avanzadas para los usuarios que son un poco técnicos con este tipo de cosas. Una diferencia importante es que no puedes cambiar las apps predeterminadas en iOS, mientras que en Android puedes reemplazar el navegador web, la aplicación de mensajes de texto, etc. Apple es mucho más estricto que Google, que es el desarrollador de Android, en cuanto a la privacidad y seguridad de las apps. Todas las apps de iOS son revisadas antes de ser aceptadas en la App Store y deben pedir permiso para acceder a ciertos datos. El siguiente punto son las diferencias de aplicaciones. En cuanto a las apps, la mayoría de aplicaciones populares están disponibles tanto en
iOS como en Android. Sin embargo, hay algunas diferencias. Apple solo permite instalar apps desde su App Store oficial, mientras que Android permite descargar apps dentro de varias tiendas de aplicaciones o directamente desde el navegador con esos archivos conocidos como APK. En algunos casos, algunas aplicaciones populares llegaron primero a iOS como Instagram, mientras que otras como Snapchat estuvieron primero en Android. Hoy en día la mayoría de desarrolladores lanzan sus apps de manera simultánea, así que este punto no tendría mucho que ver. Los juegos tienden a llegar primero a iOS porque los ingresos de los usuarios suelen ser mayores en iOS y los desarrolladores aprovechan las capacidades únicas del iPhone como los chips propietarios de iPhone para mejorar los gráficos. En resumen, en este apartado de aplicaciones la verdad que está bastante similar, sin embargo obviamente ganaría Android por el tema de la personalización, del tema de que puedes descargar aplicaciones casi que de cualquier sitio, una cosa que últimamente se ha venido hablando en el lado de Apple, de iPhone, que quieren lanzar como una opción para que en iPhone suceda de la misma manera y poder instalar aplicaciones de cualquier sitio sin ningún problema. Pero esto trae algunos problemas a futuro, y es que el siguiente punto del cual vamos a hablar son las diferencias de privacidad y seguridad que precisamente viene con el punto anterior, y es que hay marcadas diferencias en cuanto a la seguridad y privacidad entre iOS y Android. Apple tomó medidas drásticas en los últimos años para mejorar la privacidad, como las etiquetas de privacidad de aplicaciones, transparencia de rastreo de aplicaciones y controles de permisos. iOS también tiene encriptación de mensajes de extremo a extremo para iMessage. Si tú lo utilizas, pues esto te importará, y si no sabes qué es, básicamente es el mismo mensaje que WhatsApp utiliza en Android o incluso en iOS, que es esta encriptación, pero en los mensajes de texto en Android no lo tenemos, así que iOS protege mejor tus conversaciones. Otra ventaja de seguridad del iPhone es que Apple puede desplegar parches de seguridad directamente a todos los usuarios. Las actualizaciones de Android dependen de cada fabricante. Los dispositivos iOS tienden a recibir actualizaciones por 5 años o más. Teléfonos Android suelen recibir 2 o 3 años de actualizaciones como mucho, y eso dependiendo de la marca. Así que los iPhone tienen soporte de software por más tiempo, y debido al ecosistema fragmentado de Android es más común que haya malware en aplicaciones de Android. Apple revisa cuidadosamente todas las aplicaciones en la App Store para prevenir esto. En general, iOS es considerado un sistema más seguro y con mejor protección de privacidad, pero Android también ha mejorado mucho en estos aspectos en los últimos años. Sin embargo, tenemos el punto de las aplicaciones que les dije, y es que ahí ya no depende tanto del sistema operativo sino de cada usuario, porque si tú descargas aplicaciones de la Play Store, por lo general te va a ir bastante bien, pero si empiezas a descargar aplicaciones como APKs y cosas de ese estilo piratas, pues puede que algún virus tengas por allí, pero eso ya depende netamente de ti, porque Android da la posibilidad, pero es el usuario el que termina instalando esas cosas. Y por último tenemos la experiencia de usuario como el último punto, y es que en términos de experiencia de usuario iOS suele ser más consistente, ya que Apple controla tanto el hardware como el software. Android puede tener problemas de compatibilidad entre diferentes modelos. La interfaz de iOS es famosa por ser simple e intuitiva, las animaciones son fluidas gracias a la optimización con el hardware de Apple, y Android tiene más funciones avanzadas que iOS, pero no son tan fáciles de usar y solamente las utilizan ciertos usuarios que son un poco técnicos. Los iPhones tienden a tener mejor rendimiento en aplicaciones y juegos gracias a los potentes chips de Apple que ellos mismos desarrollan, pero los mejores Android también ofrecen excelente potencia y fluidez, solamente que tienes que ir por los topes de gama, obviamente, para poder competirle a un iPhone. iOS es especialmente bueno para usar aplicaciones de realidad aumentada y grabar video de alta calidad. Apple ha enfocado el hardware y el software del iPhone para destacar en estas áreas, y hay una cosa de la cual obviamente tenemos que hablar, y son los asistentes de voz. Por el lado de Apple tenemos a Siri, y por el lado de Google a Google Assistant. Yo creo que todos coincidiremos en que Google Assistant está un poco más avanzado que Siri, o un poco mucho, ya depende de cada uno y las funciones que llegue a utilizar. En general, los usuarios de iPhone informan niveles más altos de satisfacción debido a la experiencia fluida que ofrece iOS y al envejecimiento que te dan estos teléfonos en cuanto a precios y en cuanto a durabilidad. Es decir, un iPhone por lo general cuando lo compras en cierto momento puede pasar 1 año, 2 años o 3 años y el valor no va a bajar tanto en comparación a como baja un Android. Te invito a que en algún lanzamiento próximo de un nuevo teléfono Huawei y un nuevo teléfono Samsung lo compares con un iPhone después de ciertos años a ver cuál suele mantener su valor más. Y lo otro es que los
Android, a veces por más gama alta que sean, suelen envejecer bastante mal. Es decir, con el tiempo se van sobrecalentando muchísimo, se van poniendo súper lentos. No quiero decir que en los iPhone esto no sucede, pero sucede de una manera que no afecta tanto el rendimiento y la batería. Así que amigos, déjenme en los comentarios si ustedes qué opinan de esto. Si llegaron hasta este punto del video, dejen un emoji de un Android y de una manzana. No sé si haya un emoji de un Android, la verdad, de un robotcito podrían dejarlo para saber quiénes son los que llegan hasta el final del video. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.